Bienvenido a otra nueva receta, así que el día de hoy te estaré mostrando cómo hice este súper delicioso pan de calabaza o pan de auyama, así que no te muevas de este video y empecemos con los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente con los ingredientes. Aquí ya tengo mi harina lista. Esta harina ya la he cernido para que no me quede en grumo a la hora de realizar este delicioso pan. Así que inmediatamente también tengo mi baking powder, tengo también mi baking soda, tengo sal, estaré utilizando nuez moscada, estaré utilizando clavo en polvo, estaré utilizando canela, 2 huevos, estaré utilizando mantequilla y esta lata que es encontrado del pumpkin de la calabaza que estaré utilizando esta lata completa y 2 tazas de azúcar. Así que siempre verifica la cajita de información que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes que estaré utilizando para recrear este súper delicioso pan de calabaza o pan de auyama. Así que vamos al próximo paso. Pues empecemos. Aquí, como te dije, ya tengo mi harina lista que la he pasado por un colador o la he cernido, así que lo que voy a hacer ahora es que vamos a ir mezclando todos nuestros ingredientes secos así mismo, así que vamos a ir mezclando aquí todos nuestros ingredientes secos para que nos vaya quedando súper delicioso este pan de calabaza o de auyama. Así que inmediatamente, ya después que tengamos todos nuestros ingredientes secos, vamos a empezar a mezclar para que esto se vaya mezclando sumamente bien. Y ya inmediatamente después que tengamos todos nuestros ingredientes secos, vamos a empezar con la segunda etapa, que es que vamos a ir mezclando nuestra mantequilla con nuestra azúcar. Así mismo es que vamos haciéndolo por parte, poco a poco, no te desesperes, así que poco a poco vamos a ir aquí ahora mezclando en otro bol nuestra mantequilla con nuestra azúcar. Así que vamos a ir, yo voy a utilizar esta batidora de mano, tú puedes utilizar la que tú prefieras, así que ya aquí tú puedes ver que tengo listo mi mantequilla y mi azúcar, así que voy agregando mis huevos uno por uno, así que poco a poco ves haciendo este paso muy poco a poco para que te vaya quedando sumamente perfecto tu pan de calabaza, tu pan de auyama. Así que mezclamos aquí nuestros huevos uno por uno, así que siempre recordarte mientras voy mezclando aquí mi huevo que si no te has suscrito al canal te estás perdiendo de cada una de esas recetas que estamos compartiendo aquí. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que vamos a ir batiendo muy bien ahí hasta que todo esté bien mezclado, nuestra azúcar, nuestra mantequilla y nuestros 2 huevos. Así que ya aquí batido un poquito, vamos a seguir batiendo, así que no te puedes desesperar. Vamos a ir limpiando nuestros bordes porque ahora vamos a ir mezclando nuestra calabaza, así que ve mezclándolo poco a poco. Ya en este punto voy a mezclar un poquito más cuando vaya agregando mi calabaza, que la vamos a agregar en este punto. Así, por eso te digo, primero en un bol vamos a agregar nuestros ingredientes secos y vamos a dejar ahí hasta que tengamos este paso ya avanzado, que vamos a ir mezclando todo esto aquí. Así que vamos a empezar ahora a seguir mezclando muy bien hasta que todo esté bien unificado. Y ya que hemos batido bastante bien, así que siempre regular vamos a limpiar nuestros bordes para que todo se vaya mezclando bastante bien. Así que no te desesperes porque esto toma su tiempo más con esta batidora de mano. Así que poco a poco ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir mezclando nuestra harina. Así que vamos a ir colocando un poco de harina y seguimos mezclando y poco a poco vamos a ir dándole esa textura a ese delicioso pan de calabaza o pan de auyama y así te va a quedar esta deliciosa mezcla. Así que ya estamos listos para ponerlo en nuestro molde, así que ve eligiendo el molde donde vas a colocar esta deliciosa mezcla. Pues ya estamos casi comiéndonos nuestro delicioso pan, así que esta es la mantequilla que estaré utilizando, pero tú puedes utilizar la que tú tengas o la que prefieras. Yo en este caso le voy a colocar también un poquito conjuntamente con mi papel antiadherente para que no se me vaya a pegar mi delicioso pan. Así que este es el molde que yo estaré utilizando. Tú puedes utilizar el que tú tengas o el que tú prefieras, si lo quieres hacer más pequeño, si lo quieres hacer más grande. Este yo creo que está bien a la cantidad
cantidad que tengo aquí, porque la voy a hacer dividida. Siempre recordarte que cuando hagas un pastel o un bizcocho, siempre el tamaño va a tardar en cocinar, así que muy pendiente con eso. Así que en este momento vamos a ir colocando nuestra deliciosa mezcla en nuestros moldes. Así que yo voy a utilizar este molde y lo vamos a llevar al horno a 325 grados. Así que ve calentando tu horno para que cuando tenga esta mezcla lista en tu molde, inmediatamente lo vamos a colocar en el horno. Así que siempre recordarte que va a depender mucho el molde que tomes. Si lo tomas grande, va a tardar un poquito más. Si lo pones más pequeño o lo divides, va a tardar un poquito menos. Así que tampoco lo vamos a llenar hasta arriba, porque no queremos que se nos bote o se nos suba demasiado. Recuerda que esto va a crecer. Así que a este nivel casi está listo este delicioso pan de calabaza o pan de auyama. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo hago, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Y si no te has suscrito ahí, corre, suscríbete en el botón rojo, dale el botón me gusta, compartes el video y muchísimas gracias por siempre estar aquí pendiente de cada una de nuestras recetas. Así que ya yo creo que aquí es sumamente perfecto, no está tan abajo, no está tan arriba, pero lo voy a nivelar un poquito más. Recuerda no subirlo tanto porque esto va a crecer, así que ya yo creo que aquí está sumamente bien, así que lo voy a nivelar un poquito más y lo vamos a llevar al horno, como te dije, a 325 grados por 40 o 50 minutos o 60 hasta más, dependiendo del molde que tú tengas. Así que inmediatamente lo vas a colocar en el horno y cada 50 o 60 minutos lo vas a ir punchando, y cuando salga un palillo o un cuchillo que tú introduzcas en tu pan limpio, ahí estará perfecto tu delicioso. Y así me ha quedado este delicioso pan de calabaza o pan de auyama. Así que esto está ya listo. Así que como te dije, este me tomó 60 minutos a completar este delicioso pan de calabaza o de auyama a 325 grados. Por eso te digo que vayas verificando ya pasado 40 o 50 minutos de acuerdo al molde que tú tengas. Ahí te va a quedar. Estos que son como cupcake, que quise hacerlo con la mezcla que me quedó, me tardaron menos, me tardaron de 30 a 35 minutos. Así que inmediatamente pasado 40 minutos verifiqué los pequeños, porque como te dije eran más pequeños, así que tuvieron mucho más rápido. Así que el grande, inmediatamente pasado los 50 minutos, introduje mi palillo o mi cuchillo y verifiqué que estaba perfecto. Así que inmediatamente lo retiramos del horno, lo dejamos enfriar y ahora te voy a cortar el pedacito para que vea cómo ha quedado este súper delicioso, jugoso y esponjoso. Sí, porque eran 3 los cupcakes, yo me comí uno, así que ya puedo comprobar de que en verdad quedó excelente. Mira, 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 así ha quedado este súper delicioso pan de calabaza o pan de auyama. Así que voy a cortar otro más para que tú veas qué delicioso se ve por dentro, lo jugoso que está y lo delicioso, porque está comprobado de que me quedó sumamente delicioso. Así que siempre recordarte, verifica la cajita de información, que ahí te escribe algunas notas para que no se te vaya a pasar uno u otro. Así que mira cómo se ve esta delicia. Apuesto que tú estás viendo este video y se te antoja un poquito de con un cafecito, con un chocolatico. Mira lo esponjoso que se ve. Esto está para comérselo todo. Sumamente refrescante, el olor está fresco, sumamente, que te invito a que lo hagas. Así que poco a poco lo vas a ir verificando hasta que tú veas que esté sumamente perfecto y listo este delicioso pan de calabaza o pan de auyama. Y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que estos 2 cupcakes yo lo voy a decorar también, que tú lo puedes decorar si quieres agregarle un poquito de azúcar en polvo, le da un toque también sumamente excelente. Así que inmediatamente le colocas un poquito de azúcar en polvo y mira qué toque le da a este. Así que estos cupcakes, como podría decir aquí, me lo voy a comer los primeros, así que el pan lo voy a dejar un poquito más tarde. Así que colocas un poquito de azúcar en polvo y mira qué lindo y delicioso se van a ver. Así que también te voy a mostrar cómo han quedado estos por dentro. Así que mira cómo se va a ver este súper delicioso
por dentro. Así que te invito a que hagas esta receta. Muchísimas gracias por siempre estar aquí viendo cada uno de nuestros videos. Así que mira cómo se ve. Esto ha quedado súper delicioso y perfecto. Así que nada, espero que te haya gustado esa receta y siempre recordate que trato de compartir la forma en que yo la realizo. Así que espero que te gusten cada una de nuestras recetas. Así que nada, esto ha sido la receta del día de hoy. Nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico.